Mi nombre es Nzinga Hazelton y con profunda gratitud les invito a nuestro primer boletín de Palabrinha. Eso es la versión en español de nuestro boletín en inglés. Se llama Back of Book Scripts. La reflexión de hoy es leída por Thalia Bicicleta. La música de apertura y cierre es del saxofonista Antoine Roney. Por favor, suscríbanse a Palabrinha y díganle a sus amigos, familiares y conocidos que también lo hagan. Pueden encontrar este boletín en línea en nhazelton.substack.com. Es NHAZELTON.substack.com. Muchísimas gracias. Agonizado en dolor, agape en vano. Aunque no puedo explicar exactamente por qué pensé, hace unos días atrás, en noviembre, que habíamos llegado al aniversario del tiroteo de la iglesia de Charleston. Me encontré en línea buscando cuándo fue ese tiroteo. La Iglesia Episcopal Metodista Africana fue la primera de este tipo, fundada por una sociedad de ayuda mutua, conocida como la Sociedad de Africanos Libres. Uno de los fundadores de ese grupo, Richard Allen, fue esclavizado anteriormente y fundó la iglesia como un espacio donde los afroamericanos podrían adorar sin discriminación. En este espacio de compañerismo, 9 personas fueron asesinadas y 5 más lesionados, mientras estaban en círculo, tomados de la mano en oración. Durante una reunión en la iglesia EMA más antigua del sur de los Estados Unidos, descubrí que el tiroteo tuvo lugar el 17 de junio de 2015. Quizás pensé que, de algún modo, era el aniversario de algún tipo de masacre. ¿Había ocurrido algún tipo de tragedia en estos primeros días de noviembre? Tenía que haber ocurrido algún tipo de tragedia en estas fechas, dada la duración del periodo. Así que la ciudad esclavista de Charleston, fundada en 1670, se me vino en mente ayer en una conversación con un familiar. Uno de mis hermanos quería saber a qué distancia estaba un pueblo llamado Pineville, en Carolina del Sur, de una ciudad más grande. Yo había pasado bastante tiempo en Pineville cuando era niña y se encuentra a 64 millas al noroeste de Charleston. Una de mis hermanas era buena amiga de una compañera de la universidad cuya familia era de Carolina del Sur y nuestras familias crecieron juntas. Crecimos con un vínculo fuerte, entrelazados como primos, compañeros de juego, amigos. A la edad de 5 o 6 años, mi hermana gemela y yo pasamos un año, tal vez más, en Pineville, Carolina del Sur. De hecho, hicimos nuestro primer año de educación oficial en la escuela primaria J.K. Gordine con la señorita Gleason, una maestra con una maravillosa predilección por el uso de rimas y ritmos en el aula, como nuestra maestra de primer grado. Como muchos niños en el área de campo, nos metimos en todo. Creo que teníamos bicicleta o tal vez simplemente jugábamos en la carretera. Íbamos por caminos de tierra y sus acequias una y otra vez. Exploramos casas vacías y llenamos con camisas con rebapas. Los domingos íbamos a una iglesia bautista, vestido de flores y merceditas. Cada domingo lavábamos a la mano los cordones de los zapatos y brillaba el blanco sobre el negro con los remiendos de nuestras merceditas. No era una iglesia de asistirse como sea. A nosotros nos encantaba cómo cocinaba nuestra mamita Carolina. Pues casi todo porque no me gustaba el hígado guisado, pero su salsa sí me convencía. Estaba deliciosa. También preparó algún plato de okra que inició mi amor por las comidas viscosas, como el plato senegambiano sapao kandha o bisab, una planta verde que se encuentra especialmente en el plato nacional de Senegal, el fiabou de June. Su sabor es picante y ácido, completo.
Mi esposo John y yo habíamos regresado a Pineville de visita hace unos 2 años. La ciudad se encuentra no muy lejos de Moncks Corner, Carolina del Sur, una ciudad con mucha historia que recompensa inmediatamente a quien busca el origen del tráfico de humanos de este país, aunque sea de manera superficial. Este rincón cuadrado del mundo redonda fue nombrado por Thomas Monk, un esclavista que marcaba a sus esclavos con el nombre T. Monk. Nos alojamos con mi mamita Carolina durante esa visita en una habitación bonita y espaciosa, pintada de rosa, una casa no tan lejos de la autopista SC45. Actualmente la llamamos Mamita Ross a la mamita Carolina. A veces no estoy segura de cómo llamarla, Mamita Carolina, Mamita Ross, Abuela Carolina, Abuela Ross. Estoy segura de que cuando era niña la llamábamos solamente abuela, porque eso era lo que ella era para nosotros. Pero a medida que crecí y nuestras familias se separaban, no sabía cuáles palabras de honor debían de salir de mi boca. Y posteriormente no moví mis labios para llamarla de ninguna manera. Si la llamaba Mamita Ross, ¿eso significaba que volvía a ser abuelo? Si la llamaba Mama Carolina, ¿era mamá? Cuando pienso en la ciudad donde pasamos 2 de nuestros primeros años de vida, unas cuantas palmeras salpicando el pasaje, la iglesia que acudíamos justo al final de la calle, la escuela primaria un poquito más allá, muchos árboles y el largo camino de tierra. Hoy pienso en una historia corta que leí recientemente de la escritora catalana Mónica Batet, traducida por la María Elena Carr y Julia Sánchez. Aunque hablo un poco de español, no estoy muy familiarizada con el catalán. Entiendo a través de un amigo que es un idioma derivado del latín, como el galego, portugués, español, sardo, italiano o rumano, que hoy en día se habla en España, Francia, Andorra e Italia. La lengua tomó forma en los siglos 7 y 8, hacia mucho tiempo. De cualquier manera, sin revelar mucho, la historia se desarrolla en un bosque muy apartado de la ciudad, en un ambiente muy campestre. Una mujer, el personaje principal, cuyo nombre no se menciona, al que se refiere de manera proseca como ella, se casa con una persona de esta vía campestre. Ella se muda a la casa de él, en esta zona muy boscosa de esa ciudad anónima, de donde es su familia. La historia, titulada Tramsa, Tromsa, Tramso, explora la idea de una especie de conciencia colectiva, un recuerdo que se ha aferrado a las ansiedades de nuestra ella, la esposa de Joan. Su marido es Joan, cuyo nombre sí aparece en la historia. Después de enterarse de que su esposa está viendo paisajes, escuchando voces corales, música, viendo mujeres pelirrojas, trazando la forma de sus manos en el papel, su marido llama a un médico local, el médico del pueblo. Sorprendentemente para mí, el médico está bastante preparado para ayudar a esa joven mujer, prescribiendo principalmente psicoterapia. La idea de que había un terapeuta en este pequeño pueblo me hace gracia y pensé en mi pequeña visita a Pondicherry, India, a mediados de 2014. Me sorprendió gratamente en esta zona del sur de India, verdaderamente nostálgica y también barrida por un polvo aromático. Y encontré un anuncio de psiquiatra indicando su nombre y horario, literalmente a pasos del apartamento donde me hospedaba como estuve ahí. De manera secundaria, había decidido que en este viaje compartir con mi anfitrión algunas de mis vulnerabilidades de salud. Y si debo describirlo de esa manera, imagino que es una buena manera de decirlo. Animado por mi madrina y después de tener otras experiencias de viajar y desorientarme, esta decisión de revelarlo fue francamente una medida que me salvó la vida. Mientras salía del apartamento, me encontré mirando a la gente que entraba y salía de su oficina. Una mujer joven se dirigió mareado hacia mí.
absorta en sus pensamientos, ligeramente desalineada en una zona donde las personas vestían de colores y con ropa bien ajustada. ¿Tenía ella un niño? Pero volviendo a la historia, pensando en Pineville, pensando en Charleston y en este pueblo sin nombre, el médico se da cuenta que esta mujer, tal vez, más tarde se confirma de hecho, tendría una dolencia que se ha visto previamente en otras mujeres, en lugares donde hay poco sol, especialmente en los meses de invierno. Él descubre que la llamada de voces, la sirena de música que la esposa sigue escuchando, finalmente la obliga de abandonar repentinamente su casa, su marido, su suegra y su hija de 8 años. El personaje del cuento de Batet me recuerda a un personaje del cuento de Aminata Forna en La memoria del amor. Si una vez más no profundizaré mucho en esto, pero la novela narra las experiencias de un personaje femenino, Safía, y saca a la luz esta noción de un estado de fuga, un estado en que una persona puede viajar a algún lugar, pero luego no recordar haberlo hecho. Así, en la obra de Forna, Safía, espera recordar esto bien, termina a muchas millas de distancia, a veces en pueblos lejos de su hogar y su familia. Ambos lidiando con el trauma de la guerra civil de 1991 en Sierra Leona y tal vez de su propio trauma. El personaje tiene dificultades para expresarse emocionalmente y con frecuencia desaparece. A su familia le lleva tiempo localizarlo y traerla de nuevo a la casa. ¿Por qué esto hoy? ¿Por qué estoy pensando en el estado de fuga, lenguas extranjeras, viajes en el tiempo y el espacio? Supongo que la historia de Batet me quedó en mí, honestamente por cuán ardientemente vinculada estaba la novela de Forna. Tiene alrededor de 500 páginas, mientras el relato de Batet quizás tiene 10. La memoria de amor fue una de las últimas novelas que leí por completo, probablemente hace varios años ya. Recuerdo que nunca había oído sobre el estado de fuga y me pregunté si era, de hecho, una fenómeno real. De alguna manera conecté ambas historias conmigo misma, con mis propios viajes, experiencias de pensamientos que se mueven rápidamente, dando vueltas en mi mente, o yendo a lugares a los que inicialmente no había planeado estar. Supongo que algunos de los malestares me llegaron, su descontento y trauma como algún grado de neurosis. No tengo mucho más que agregar aquí a estas alturas, solo decir de que en 3000 días, o el periodo aproximadamente de los días que han pasado desde el tiroteo en la iglesia de Charleston, será, si Dios quiere, casi el aniversario del día después al que conocí a mi esposo. Será abril de 2034, semanas antes o después del domingo de Pascua. A ese punto, hoy estamos unos 9 años antes del domingo de resurrección, 2034. Entonces, habrán pasado casi 19 años desde el tiroteo en la iglesia de Charleston. Y imagino que mis sobrinos, que hoy son bebés, serán adultos con casi 19 años, capaces de votar, faltando 2 años de la edad de poseer armas de fuego. ¿Habrán recordado o siquiera conocido la masacre? ¿Dónde estarán? ¿Estaré yo? Si he dejado la ciudad, ¿estaré en un pueblo como Pineville? ¿Estaré bien ahí? ¿A salvo de una masacre como yo misma? ¿A salvo de masacre yo mismo? Si ocurre una masacre ese año o ese día, ¿a qué distancia estaré? ¿O estaré ahí en medio? ¿Habré caminado hacia allí como un personaje de Batet o Safía, llamado por cantos de espíritus? ¿Serían estas voces las de los 9 de Charleston o algún otro grupo de muertos? Si caminará hacia la visión de los perdidos, ¿lograré escapar? ¿Por qué caminaría hacia la visión de los perdidos? ¿Por qué iría hacia una visión de dolor? Medir 2 veces la longitud de la pérdida es cortar de una vez el sitio de amor.
Medir 2 veces la brecha de la ganancia es cerrar de inmediato el sitio de dolor.